Listo, entonces ya estamos grabando. Entonces, pues bienvenidos también a todos y a todas, a los que nos ven desde el más allá de la grabación. Entonces, hoy vamos a ver tips y cosas muy puntuales respecto a lectura. Entonces, comencemos. Listo. Entonces, la primera cosa que yo les quiero recomendar era algo que igual les había dicho como por encima la clase anterior, ¿no? Usted va a tener el cuadernillo. Usted va a tener el cuadernillo. Le van a entregar el cuadernillo, usted está haciendo el simulacro y en todo caso usted va a visualizar unos textos, ¿sí? O sea, digamos que incluso si usted nunca ha presentado el IFES, como que cuando usted le dan una evaluación, usted, aunque el profesor le dice, ay, todavía no miren los exámenes, yo siempre miraba, yo siempre alzaba un poquito la hoja y uno medio visualizaba qué era lo que iba a ver, ¿sí? Si uno como que se preparaba, como que uno veía si había como alguna pregunta, alguna gráfica de un tema que uno sabía y uno como que se tranquilizaba. Entonces, lo mismo, pues, al momento de lectura es un poco también hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando usted llega a lectura, y en general yo creo que esto le puede servir para cualquier materia, quizás no para inglés, a menos de que usted sea muy trucho en inglés y pueda visualizar todo el inglés, bueno, pero usted visualiza, usted dice, ah, esto es de este tema, y como que su cerebro de cierta manera se prepara para saber qué tiene que buscar, ¿listo? Entonces es un poco eso. Ahora, ¿qué cosas nos podemos preparar, no? Pues pensar, por ejemplo, que si tiene un título o si tiene una cita, uno pensar, este texto me van a hablar de el arroz con huevo, en este texto me van a hablar de arte, en este texto, sí, es un texto de Borges, es un texto de Gabriel García Márquez. Entonces, es un poco como predisponerse a lo que uno va a encontrar, ¿sí? Y lo que les decía, por ejemplo, uno previsualiza un texto y ve guiones y uno dice texto narrativo, y era algo que yo les decía, si uno piensa en texto narrativo, yo les decía, uno piensa en el chisme, uno piensa en el tipo de narrador, ¿sí? Son preguntas como, me van a preguntar como por cosas muy detalle, ¿sí? Todavía no he leído el texto, pero ya me predispongo y digo, es un texto narrativo, ¿sí? La cita dice el tiempo, entonces probablemente sea, no sé, o una noticia o un artículo opinión. Si en la cita dice opinión tomado del tiempo, ¿sí? Muchas veces ponen como el link y ahí está no me acuerdo cómo se dice este signo. Bueno, está más o menos como así, opinión, no sé qué, bla, 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 .com, una cosa así, ¿no? Bueno, no .com va antes, pero una cosa así, .com, eso, opinión. Entonces uno dice, probablemente sea un texto argumentativo, ¿sí? Sí, porque será una columna de opinión. Entonces uno se predispone a que va a encontrar un texto argumentativo, a que yo va a pensar en una tesis, a que va a pensar en unos argumentos. Y uno busca cosas y todavía no he empezado a leer el texto. Entonces, esa sería la primera estrategia. Anticipar un poco con el título, con lo que uno vea de ojo, ¿sí? Por ejemplo, en este texto del país, por ejemplo, está muy grande el país es un periódico, entonces uno dice, una noticia, uno ve la imagen y yo veo la imagen y veo los políticos enfrente, aparte está atrás la bandera de Estados Unidos y aparte me dicen Estados Unidos, Rusia, pactan destruir todo el arsenal químico de Siria. Entonces, probablemente sea una noticia, sea un texto expositivo, ¿sí? No he leído y probablemente desde mi visión aquí, creo que ustedes tampoco alcanzan a leer los párrafos. No sabemos qué va a decir en el texto, pero con la imagen y el título, que es lo más grande, podemos tener una idea de lo que vamos a encontrar y en el caso del IFES de lo que vamos a necesitar buscar. ¿Listo? Entonces es un poco predisponerse al tipo de texto, al género, así entonces va a tener una posición ese texto, si es argumentativo, ¿sí? Entonces vamos a buscar señales. Listo. Eso sería la primera estrategia que les recomiendo antes de empezar, ¿sí? Ahora, esto era lo que yo les mencionaba en la clase anterior. Entonces, lo segundo es identificar el nivel de la pregunta. Entonces, nosotros
En la prueba vamos a tener, o en general en los textos, vamos a tener dos tipos de informaciones. Informaciones que son explícitas, informaciones que son implícitas. ¿Sí? Las informaciones que son explícitas, ¿qué tienen que ser? Yo ya les había comentado en la clase anterior. Cuéntame, Samuel. Diría yo que, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Y diría yo que lo implícito es lo que no se puede, digamos, ver a simple vista en el texto, o sea, se tiene que inferir o uno tiene que llegar a concluir eso. Ajá. Lo que uno deduce según la información, no, eso sería lo implícito. Si yo tengo que deducir, ya sería implícito. Cuéntamelo. La información explícita es directamente o tal cual el texto o con algún sinónimo de alguna de las palabras del texto. Ajá, que eso sería entonces información que está, por ejemplo, parafraseada. Listo, ahorita hablamos de eso. Entonces, muy bien. La información explícita sería lo que está ahí en el texto, lo que está dicho directamente, lo que está dicho literalmente en el texto. O, como decía Lowe, con una variación muy poca, es decir, parafraseado, y no hay que deducir nada. En la que sí habría que deducir, entonces sería en el implícito, que es información que tenemos sugerida, o sea, como que uno tiene que ver pistas, sí, tiene que ver pistas. Ahorita vemos lo que aquí puse, no me acuerdo si puse un ejercicio, lo que no estoy segura, la verdad. Y no está escrito tal cual, sino que tenemos que inferir, ver entre líneas, por eso está como debajo del iceberg. Uno se tiene que hundir por debajo del agua para saber lo que hay. O sea, que por ejemplo, el tamaño del iceberg, ¿sí? Si es un iceberg grande o es un iceberg pequeño. Entonces, pues siempre pongo por eso esta imagen del iceberg. Listo, entonces vamos a tener unos niveles de lectura en el texto que están un poco relacionados con esta información. El primer nivel que vamos a tener de lectura va a ser el nivel literal, porque es información que vamos a encontrar directamente, es decir, explícitamente en el texto, ¿listo? Y no vamos a necesitar interpretaciones, ni deducciones, ni nada de eso. Entonces puede ser tal cual lo que esté allá en el texto, sea cada una de las palabras y los signos y las tildes, todo así tal cual, o puede ser que me lo parafraseen, es decir, como que lo que decía lo que utilicen como sinónimos, pero que en general la idea no se pierda, es decir, las mismas palabras, pero dicho otra, pues no las mismas palabras, pero que se entiendan las palabras, pero dicho de otra manera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplicamos eso o de qué nos sirve saber eso en las preguntas? Entonces, muchas veces las preguntas van a estar como según el texto, según el autor, según el ensayo, ¿sí? O me preguntan por el significado de palabras, o en el caso de los textos narrativos es muy común las preguntas de nivel literal, porque entonces tenemos el texto, ¿no? Por ejemplo, en este momento tengo en la mente el texto de, ¿cómo era el título? El hombre viejo con alas, de Gabriel García Márquez. Y entonces es como un ángel muy viejo que cae como en el patio de estos personajes. Y entonces preguntan que dónde cae el ángel viejo, ¿sí? Y pues en el texto dice que en el patio. No tenemos que ponernos a inferir en qué lugar. La información la encontramos en el texto. Entonces, son preguntas como quién, dónde, cuándo, qué cosa. Y son cosas que simplemente usted puede recordar o buscarlas directamente en el texto. Ahora, con recordar, digamos que si usted siente que tiene muy buena memoria y que su memoria no le ha fallado, usted puede decir, ah, no, yo recuerdo que fue en este lugar, que fue tal personaje, por ejemplo. Pero yo les recomiendo de todas maneras que vuelva al texto, porque pues uno en medio del examen se puede equivocar. Y yo, como le dije en la clase pasada, una pregunta que se equivoque tontamente le puede costar fácilmente 20 puntos o más. ¿Listo? Entonces, son preguntas sencillas de cierta manera, pero igual hay que rectificarlas. ¿Listo? Muchas veces, por ejemplo, bueno, yo les comentaba que yo
hacía esto de rayar la respuesta directamente del cuadernillo y pues yo también resaltaba eso igual de cierta manera. Sí, el de los cangrejos, que el niño tiene fiebre. Eso igual de todas maneras, a veces depende porque hay, a mí se me olvida el nombre de las personas que son encargadas de cuidar el salón y de entregar el material. Eh, Hay personas, ellos como que les dan una charla, pero siento que esa información como que algunos les dicen unas cosas y otras, como cuando uno le toca hacer, ir a lo de la registraduría, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene que, bueno, las personas que le dan a uno para cuando uno vota, pero se me están olvidando todos los nombres. En todo caso, hay información como dividida, juros de votación, gracias. Hay información dividida y pues yo nunca he tenido, bueno, sí, mentiras, yo presenté el examen, ¿cuántas veces? Ya no me acuerdo, pero en una de las veces que lo presenté, la mayoría de veces que lo presenté no tuve problema, no me dijeron nada, pero hubo una vez que una señora que estaba cuidando el salón sí me dijo, ay, oye, no rayes, yo seguí rayando, porque igual eso no es como que usted lo vayan a sacar, ni vaya a tener ninguna sanción, ni nada así, y usted no hay nada en el reglamento de la prueba de saber ni del IFES que diga que usted no lo puede rayar. Pero hay gente que no lo va a dejar, ¿listo? Pero yo lo hacía, entonces, ¿qué con esto de rayar? Que digamos que cuando uno ya más o menos ha contestado muchos cuadernillos, uno también de cierta manera empieza a rayar cosas que sabe que le pueden preguntar, ¿listo? No es rayar todo el texto, ¿no? Pero a veces subrayar pues con el lápiz puede ayudarle a que usted entonces vuelva a eso. ¿Listo? Sí, por eso te digo, Cam, porque hay gente como que le dice a uno que no puede y hay gente que sí puede. Yo cuando me pasó esto que me dijo que no podía, pues yo seguía rayando. Lo que pasa es que rayaba como con disimulo. Yo hacía como que estaba simplemente como tocando el lápiz y guiándome, pero yo rayaba. Sí, tiene que volver todo, todo, todo. Usted no puede llevar nada, ni la hoja de respuestas. Lo devuelven todo. Entonces, eso sería, la estrategia sería entonces con las preguntas de nivel literal, volver al texto, ¿sí? Y lo otro importante, si usted le están diciendo que la pregunta es nada más literal, que usted nada más tiene que basarse en lo que le dice el texto, pues que en general en toda la prueba se tiene que basar que dice en el texto, pero que nada la pregunta le pide a usted que usted deduzca, que usted concluya, que usted piense por qué razón pusieron esa metáfora ahí, o por qué fue que Pepito y Pepita hicieron tal cosa en el cuento, por ejemplo. Usted no tiene que deducir, le están preguntando, según el texto, ¿en qué lugar Pepito y Pepita se reunieron? No, es que yo puedo deducir que quizás fue en Nicaragua, pero si ahí le dicen que fue en Bogotá, pues nada que ver, ¿listo? Entonces, hay veces que pueden ser preguntas que uno dice, eso está como muy fácil. Sí, está muy fácil, esa es, no se ponga a complicarse la vida con preguntas de nivel literal, ¿listo? Sí, pregunta juicios de valor y de hecho, eso hablamos la clase anterior. Porque al quemar el cuadernillo huele al lápiz. Sí, también hay gente, si algo ustedes le pueden decir, si les dice a alguien, no, yo lo rayo, pero yo al final lo borro, que eso no borra uno nada, eso nadie va a revisar eso, pero igual entonces puede decir eso, ¿listo? Entonces esa sería la estrategia con preguntas de nivel literal. Luego entonces tenemos preguntas de nivel inferencial, que son las preguntas que uno tiene que ir más allá, ¿sí? Que es información, o sea, uno utiliza la información que está explícita, que está ahí, y uno deduce cosas. Por ejemplo, yo tengo información explícita, un Z, 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 pero en el conocimiento que yo tengo de historietas, yo sé que cuando me ponen Z, 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 no es que Mafalda esté diciendo literalmente o que esté roncando como Z, 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 nadie ronca así, ¿sí? A menos de que hablen dormidos. Y yo no sé la persona que habla dormida y que diga Z, 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 de noche. Nadie, ¿no? Pues puede que haya alguien, pero no sabemos, ¿sí? Uno sabe que el ZZZ es que está dormido, porque es una onomatopeya en las historietas. Yo hablo pero no hay que ZZZ, exacto. Por ejemplo, uno sabe que ella es, aquí hay ovejas porque
a uno le han dicho que uno tiene que contar ovejas para uno quedarse dormido. Eso no es información que está ahí, no le dicen a uno en un asterisco, oiga, Mafalda está contando ovejas por tal y tal razón. Uno deduce que Mafalda está contando ovejas porque quizás no tenía sueño, porque quiere dormir, ¿sí? Porque quiere dormir y entonces cuenta ovejas. Entonces, es información que uno tiene que ir más allá. Entonces, como es información que uno tiene que ir más allá, ¿qué tipo de preguntas me ponen eso? Por ejemplo, cuando ustedes le preguntan por una conclusión, ¿sí? Concluya, ojo, aquí hay una cosa. Puede que usted le digan, el autor concluye, y eso sea una pregunta de nivel literal. ¿Por qué? Porque sigue siendo según el autor y le están diciendo que el autor concluyó tal cosa. Ya, por ejemplo, si le dicen, en torno a esa conclusión, ¿usted qué supone tal cosa? Pero que solo le digan el autor concluye, pues no le están pidiendo que usted concluya. El autor ya concluyó. Que ya concluye suena mucho, muy enredado. pero sí, no le están pidiendo a usted la tarea. Ya esa tarea se hizo y no nos importa usted qué conclusiones hizo. Entonces, uno tiene que saber qué instrucciones le dan. Porque uno a veces dice, no, pues, por ejemplo, hay respuestas que suenan correctas. ¿Sí? Uno lee la pregunta y a veces como que se le olvida la pregunta y uno dice, oiga, esa respuesta suena bien, suena chévere, tiene coherencia con el texto, pero uno como que no se pone a plantear qué me están preguntando. Entonces es muy importante que, valga la redundancia, puede que suene tonto, pero es importante que usted entienda qué le están preguntando, ¿sí? Porque puede que una de las opciones de respuesta sean correctas, pero no para lo que le están preguntando, ¿sí? Y eso pasa mucho con los textos, con las preguntas de los textos argumentativos. ¿Qué otras preguntas son de nivel inferencial? Por ejemplo, ¿qué implica que X sobre Y, por ejemplo? No sé, las preguntas entonces de por qué, que usted le pregunten razones de tal cosa, o cómo fue que el autor, o por qué el autor utiliza. Por ejemplo, que a uno le pregunten mucho por la estrategia argumentativa. Sí, bueno, estrategia argumentativa, yo incluso diría que eso es un nivel crítico, porque uno tiene que reconocer cómo el autor argumentó en torno a su tesis. Sí, esas son preguntas un poco más de nivel crítico. Que uno entonces, hay veces que le dicen a uno tal cual, suponga, deduzca. Cuando le preguntan por la idea principal o el tema, también es una pregunta a nivel inferencial, porque al principio del texto no le dicen a usted, pues le pueden decir, ¿sí? Por ejemplo, en los textos académicos, en una tesis, uno tiene que dejar en claro, la tesis de este trabajo se va a basar en tal tema, no sé qué, y uno tiene que dejar muy claro cuál es el tema. En un artículo científico también. Pero en los fragmentos del IFES, hasta el momento no he encontrado ningún texto que diga al principio, el tema de este texto, bueno, sí hay algunos, pero no lo dicen así tal cual. El tema de este texto va a ser tal cosa. Hay veces que incluso se lo ponen y no la cogen. No, mentiras. Pero sí, es muy raro que el tema esté puesto ahí. Uno como que lo deduce porque uno sabe y ve repeticiones de que ese es el tema, de que esa es la idea principal. O que nos pregunten, por ejemplo, por la intención del autor, ya sea por la intención del autor al poner tal cosa, tal frase, si le ponen a uno un enunciado. ¿Cuál cree que sea la intención del autor frente a tal cosa? O en general la intención del texto, ¿sí? ¿Por qué este texto puede encajar en tal lugar? Esas son preguntas de nivel inferencial. Esperen, leo sus preguntas. Sí, están más juiciosos. Es que también es sábado hoy. Sofía, ya leo tu pregunta, Cam, ya te contesto eso. Voy a contestarle primero a Sofía. Esto, bueno, hago aquí un paréntesis, esto no es tema de la clase. Con respecto a los temas, yo no sé si por colegio, creo que no. Yo sí sé que cuando uno presenta la prueba por primera vez, suele ser una prueba diferente. No digo que siempre, pero puede pasar que si usted está en el colegio y va a presentar el IFES por primera vez, puede pasar que usted lee en una prueba diferente que a las personas que repiten el IFES. Es muy probable, ¿sí? Eso pasa. También he escuchado que
el examen puede variar según de ciudad. Yo no sé cómo funciona por ciudades. Lo que sí he escuchado es que en Bogotá suele ser diferente. Yo no, son historias, no son confirmaciones, porque he escuchado de gente, en especial de los privados de Bogotá, ¿no? Porque ustedes saben que el tema con los colegios privados de Bogotá es que tienen las mejores, de los mejores puntajes, pues en pruebas PISA y en todas estas cosas que se miden los colegios, no solamente como las pruebas IFE son la única medida para medir los colegios, sino en general como estas pruebas PISA y todas esas pruebas que les hacen a los colegios cuando uno está en primero, sí, esas cosas. Y yo tengo entendido que a estos colegios les ponen entre comillas, no sé cómo me dirán eso, no, porque yo nunca he visto un cuadernillo de esos, no tengo idea, pueden ser historias, pero tengo entendido que es entre comillas un cuadernillo más difícil. No sé si es verdad, pero también he escuchado historias de gente justamente que era, o sea, que rola metida en colegios privados caros y que se ha ido a otras ciudades, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en el Cesar y cosas así, para, entre comillas, presentar una prueba más fácil. No sé si funciona igual con los colegios distritales de Bogotá, no tengo idea, pero no sé si por ciudad sean diferentes, eso sí no lo sé. Pues yo he visto que hay cuadernillos que son parecidos dependiendo de dónde lo presente, pero he escuchado específicamente ese caso con los colegios privados de Bogotá. Sofía, cuéntame. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Lo que pasa es que la parte de la intencionalidad, pues siempre es lo que más me cuesta porque va en el sentido inferencial y es la interpretación que tiene uno sobre lo que está leyendo y también importa la forma en la que uno toma las cosas. Por ejemplo, si me preguntaran la intención de la historieta o la tira que usted nos acabó de mostrar sobre Mafalda, ¿qué se podría responder en ese caso? ¿Cuál podría ser la intención del autor? ¿Qué podría transmitir ahí? Pues, por ejemplo, bueno, nosotros no vimos textos discontinuos, ahí hubiera traído un poco eso. Pues, por ejemplo, con Mafalda, mucho de Mafalda depende, pero la mayoría de cosas de Mafalda suele ser humor gráfico, ¿sí? Entonces suele ser humor gráfico en el sentido en que es un chiste, pero para hacer una crítica, ¿sí? Y casi muchas cosas, incluso creo que sí, hay una historieta, pues, de cuadernillos viejos, ya, porque ya casi no, los últimos 5 años creo que no han sacado Mafalda, pero en este momento no sé si me lo estoy imaginando y me lo estoy inventando, pero en este momento recuerdo que hay esta del chicle, no sé si la han visto, como de se bota el chicle, pero bueno, no sé si la ya han visto. Ya me acordé de la frase, se mastica pero no se pasa, y llega Mafalda como a decir que el discurso de los políticos, algo así. Entonces, por ejemplo, el humor gráfico y estas que no son historietas como tal, sino que suelen ser un poco más como cosas como de 3 así o incluso de 2 viñetas, suele estar como encasillado en el humor gráfico. Y casi siempre es como algo, entre comillas, divertido, puede que no a todos les generen gracia, por eso digo entre comillas divertido, pero que suele tener una crítica hacia algo. ¿Listo? Con respecto a bueno, hay historietas que puede que no, ¿sí? Porque pueden ser un poco más cuentos, pero casi la mayoría de historietas van un poco como a eso, como que hay alguna crítica detrás. No todas, pero sí la mayoría. Por ejemplo, con esto de Pictoline, muchas de las de Pictoline suelen ser como para informar de manera divertida, o incluso hay preguntas, ¿no? Hay preguntas para un público general, porque la mayoría de cosas de Pictoline son como eso, ¿sí? Son como, hablan como de temas que le interesan a todo el mundo y ellos hacen como unos dibujitos muy sencillos y muy bonitos y uno como que aprende de un tema de algo. ¿Listo? No sé si eso respondió un poco a tu pregunta. Y pues de los textos continuos ya hablamos la clase anterior. Por ahí Cami había preguntado algo como de leer las preguntas lo uno con lo otro. Yo les digo que quizás pueden leer las preguntas, pero se lean todo el texto, ¿sí? En general, ¿sí? Porque, bueno, hay veces que hay preguntas que uno no necesita, por ejemplo, leerse todos los textos, por ejemplo, que son nada más del primer párrafo, y uno no necesita leerse el segundo párrafo.
Y puede pasar, pero hay preguntas que le pueden preguntar a usted por la idea principal o por la tesis y es necesario que usted se lea todo el texto. Listo, chicos, ya te doy la palabra, Valerie. Voy a terminar entonces de concluir la idea de esta diapositiva, ya te doy la palabra. Entonces, las otras cosas de nivel diferencial, de nuevo, que son cosas que no están explícitas, que hay que leer entre líneas y que también hay que entonces deducir de una vez que las preguntas, o perdón, las opciones de respuesta que sean de nivel literal se van a descartar. Lo mismo aquí que en lo otro, así como yo les decía, con las preguntas de nivel literal, usted no tiene que ir más allá, pues en estas no vaya a poder las cosas que son nivel literal, porque si le están pidiendo que deduzca y hay una opción de respuesta que es literal, ahí no está deduciendo nada, eso está en el texto, usted no está pensando ni está infiriendo nada, pues esa no va a ser la opción de respuesta. Claro que está en el texto y que ahí está, pero si la pregunta le dice deduzca, no lo que el autor dedució, sino que usted deduzca, ya miro, pues entonces no va a marcar la opción que es una respuesta literal. Espérenme un minuto. Profe, una pregunta. Espérame, Angie. Le voy a dar entonces antes la palabra a Valerie, que la alzó primero. Cuéntame, Angie. Buenas tardes, profe, espero que esté bien. Buenas Pues tardes. yo hace poquito entré a la clase porque pues no sabía y no sé si ya estaban hablando del tema, pero yo tenía una duda y pues a nosotros en el colegio una vez nos habían hablado de unas preguntas que, por ejemplo, te daban un texto, ¿no? Y en el primer párrafo estaba la respuesta de la primera pregunta sobre el texto. En el segundo párrafo, la respuesta de la segunda pregunta. Y pues quería saber esas, qué tipos de preguntas son y qué tipos de texto es. ¿Me repites lo del párrafo? Es que no te entendí. O sea, primer párrafo, ¿cómo era? Por ejemplo, le dan un texto, digamos que un texto de 5 párrafos. Y como para unas preguntas, le dan, digamos, 5 preguntas de acorde a ese texto de 5 párrafos. Y por ejemplo, la pregunta número 1, la respuesta la vas a encontrar en el primer párrafo y así sucesivamente con la número 2, la número 3 y etcétera. Pues si te pregunto por información del párrafo, ¿sí? Por ejemplo, le dicen a uno, según el párrafo 3, pues, pero depende. Si te preguntan por solamente una información precisa del párrafo 3, pues es una pregunta de nivel literal. Y tú lo vas a encontrar todo en el párrafo 3. Pero puede que te digan en el párrafo 3, según el párrafo 3 tenemos tal enunciado, por ejemplo, deduzca tal cosa. Entonces depende, si te dicen como que concluya, deduzca, si solamente te dicen que esa información está en el párrafo 3 y te preguntan por una información concreta del párrafo 3, por ejemplo, sí, entre comillas 3, pues es una pregunta a nivel literal. Chicos, ya Angie, ya te doy la palabra. Esto, les voy a mandar un link del canal, por si les interesa, pues seguir en contacto con el grupo para más clases y pues para que también lo compartan con compañeros de ustedes, quizás de otros colegios, de otros ambientes, pues para que pues también participen en estos espacios. Igual, pues ojalá no les pase, pero quizás, por ejemplo, si les llega a ocurrir que, no sé, tengan que volver a repetir la prueba, entonces pues así también en todo momento el grupo está generando tanto material gratuito como para los cursos, entonces ahí les paso el canal para que estén pendientes de la información. Listo, Angie, cuéntame. Angie, no, Valerie, dime. No sé si te quedó la mano alzada. John. Buenas tardes, profe. Le quería preguntar acerca de un tipo de texto
que, o sea, Ah, no, ya no han definido los de, los del periódico, los diferentes tipos de intertextuales, cuando aparecen cómics, cómo sacar ideas y demás. Pero hay un tipo de texto que nunca me han definido y el que más complique me da. Creo que solo a veces sacan uno o dos textos en el IFES que son los textos filosóficos. Le quería preguntar si se podría explicarlos, qué claves podría agregar para ese tipo de textos, porque a veces agregan el pensamiento de un filósofo o una cita o algo que ha escrito y las preguntas me confunden mucho a mí en mi caso. ahorita hablo del texto filosófico, hay una diapositiva, no te preocupes. Gracias. Cuéntame. Yo por lo menos más que textos filosóficos es por los textos sobre un poquito más adentrar a la literatura. A pesar de que pues está en el mismo texto ahí, se me puede complicar. Por ejemplo, el de Frankenstein, que Ajá. vienen unas preguntas sobre el sentimiento del doctor Frankenstein, del creador, que si una de las preguntas era qué sentimiento tenía cuando se expresó como que le temblaban las piernas al recordarlo, si era eso por nostalgia, si fue por horror o si fue por otras cosas. Esos son los que se me complican un poco nomás. Pues yo digo que, bueno, no sé, estoy aquí poniendo palabras sobre tus sensaciones, ¿no? Pero bueno, Frankenstein no me parece que el fragmento sea tan complejo. La pregunta, que en este momento la recuerdo, sí me parece compleja y es justamente una pregunta de líder inferencial, porque hay que tomar mucho de la información que se da ahí, o sea, la información explícita, y hay que pues detallarla muy bien. Y las opciones de respuesta en sí, hay dos opciones que son un poco complejas en descubrir entre las dos. Y siento que más que el texto es como está planteado, pues no sé la pregunta creo que está planteada bien, pero quizás las opciones de respuesta. Entonces no digo que sea una cosa del texto y es algo que yo siempre digo. Hay textos que ustedes le llaman textos filosóficos, que siento que pueden ser muy sencillos, pues muy sencillos de leer. Incluso ahora lo que está haciendo el IFES es poner historietas de filosofía. Leer las historietas de filosofía no me parece algo complejo, pero sí hay preguntas que pueden ser complejas respecto a esa historieta. Y uno puede decir, ah, las historietas son sencillas, no sé qué, lo que les decía yo de los textos discontinuos. Uno puede decir, ah, las historietas son que eso se pasa rápido, el humor gráfico, no sé qué. Pero más que, pues sí hay textos que pueden ser un poco complejos de leer, pero yo creo que a veces más que el problema con el texto es el problema con la pregunta. Cuéntame, Eli. Hola, profe. Hola. Profe, es que quería preguntarte cómo, es que a veces en preguntas te dicen, o sea, te dan una palabra, entonces dígame con qué palabra podías reemplazar esta palabra o cuál sería el opuesto de esta palabra. O sea, no sé si tú me puedes recomendar un video o como qué tipos de palabras podría aprenderme. ¿Qué te puedo decir respecto a eso? Creo que aquí no puse eso, no estoy segura. No sé si ese lo puse aquí en una diapositiva. No me acuerdo. Espérame, creo que sí, pero si no, no, que no. Baby, no. No, creo que no. Bueno, los tips, bueno, lo voy a anotar, así lo pongo en el futuro. Los tips con respecto a cuando nos ponen palabras, pues a ver, ¿qué te puedo decir? La respuesta fea, la respuesta fea es que uno lea. Cuando uno lee, uno amplía el vocabulario, ¿sí? Porque, pues digamos que puede ser que uno tenga un amigo que tenga un excelente léxico así, que uno diga, uy, Dios mío, habla como un escritor del siglo XX, del siglo XVIII. Puede pasar, pero si alguien se pone a hablar como el siglo XVIII, lo cogen a madrazos y le hacen bullying, no mentiras, no sé, pero sí, digo, si alguien aquí habla como un escritor del siglo XVIII es molestando, ¿no? Pero pueden haber unas personas, sería increíble uno poner a buscarse, juntarse con alguien así,
Pero no sé, la otra opción pues es que uno lea. Cuando uno lee, uno amplía el vocabulario que uno tiene. Yo siempre les digo igual que no es que se pongan a leer el Quijote de la Mancha, porque bueno, pues vas a ampliar bastante, mucho el vocabulario, pero es difícil justamente porque son muchas palabras que uno ya no usa, que no se usan en este momento, ¿sí? Esa sería la primera opción y que ojalá pues sea. Sí, pues lo que les decía, así en broma, uno se puede leer un libro en Wattpad, eso no está mal, sigue siendo lectura, pero si uno empieza como a subir un poco de nivel, claro, se puede seguir leyendo su libro en Wattpad si a usted le gusta, pero si usted puede empezar a buscar otras lecturas que sean un poco desafiantes, pero que igual le gusten a usted, no, de nuevo, no le digo, ay, leas El Quijote y 100 años de soledad. Pues no, búsquese algo chévere, si a usted le gusta el misterio y cosas así, se puede encontrar libros de misterio, libros de miedo, libros de amor que a usted le gusten y tengan un lenguaje que le amplíe su vocabulario. La otra opción con específicamente esas preguntas es que uno mire el contexto, ¿sí? Puede ser una palabra rara. La verdad, últimamente el IFES no pone ese tipo de preguntas, pero pueden volverlas a poner. Son preguntas válidas. Lo que uno puede hacer es ubicar ubicar la palabra en el texto, ¿sí? Donde la están poniendo y uno tratar de deducir qué puede estar cumpliendo esa palabra ahí en función, ¿sí? Como, claro, si me están hablando como, por ejemplo, de un circo y yo no sé, quizás me están hablando de un instrumento en el circo que yo nunca había escuchado, que yo no sabía, entonces yo no sé qué es esa palabra, pero yo digo, el circo y me están hablando como de las personas que practican eso y como que uno lo asocia un poco por ahí, ¿sí? O el adjetivo, por ejemplo, en este momento me acuerdo de este texto de los feos, es que no me acuerdo creo que es de Llosa, no, de Llosa no es de Cortázar, creo que es de Cortázar o Llosa, no estoy segura en este momento. La noche de los feos, si no estoy mal es que se llama, y preguntan por una palabra, justamente este tipo de palabras, y uno tiene que deducir, en este momento no me acuerdo de la palabra, pero uno sabe que durante todo el texto el hombre como que se odia y dice que él es un feo y que él es horrible, que es horripilante, y las opciones de respuesta uno por descarte, ¿no? Uno por descarte y más o menos deduciendo lo que está puesto ahí, uno llega a eso. Puede que uno no sepa la palabra y usted puede que en el simulacro usted se ponga a buscar en ChatGPT, en el diccionario, pero el día de la prueba, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, es un poco ver como el contexto donde está puesta la palabra. Bueno, chicos, voy a avanzar y ya me hacen sus preguntas, ¿listo? Porque si no, no avanzo. No bajen la mano, ¿listo? Puede que incluso les vaya contestando las preguntas mientras avanzo. Listo. Entonces, eso con respecto a los dos niveles. Hay un tercer nivel que no lo puse acá, que es el nivel crítico, que entonces es un poco relacionado, un poco ya cuando uno identifica la tesis o le preguntan si este argumento es un argumento válido, le preguntan a uno por las validez de los argumentos, por la estrategia argumentativa del autor. Son preguntas que uno ya tiene que ser un poco más crítico con cómo se escribe un texto argumentativo, que son preguntas un poco más complejas. Listo. Lo tercero, no se coma la cita de referencia. ¿Listo? La cita que está al final del texto, que es una cosa aquí tomada al final, tomado y adaptado o tomado de y le ponen el autor, el año, la editorial, ¿sí? El periódico. Eso no se lo coman. ¿Por qué? Pues porque le puede dar información relevante. Hay veces que no sirve para nada, no voy a decir que todas las veces es muy útil, pero usted se va a demorar un segundo revisando eso, ¿sí? No se va a demorar nada así leyendo una cosa de un renglón y a veces menos de un renglón. Entonces yo le recomiendo que no lo omita. ¿Por qué? Porque le puede poner lo que le decía, el tiempo y es una columna de opinión. Si uno entonces se da cuenta que es un periódico, si uno se da cuenta de que es una novela, porque quizás reconoce una editorial, por ejemplo, uno reconoce que es la editorial Alfaguara o que es la editorial Penguin, ¿sí? Y si alguien, por ejemplo, aquí lee y compra libros y está más o menos asociado con nombres de editoriales, usted más o menos sí, o por ejemplo, lee el nombre de un autor que conozca, ¿no? Llosa, Borges, Gabriel García Márquez. Hay veces que puede que no conozca, pero puede que sí, y eso le puede dar
de nuevo, una predisposición a cómo lee el texto, si usted ya ha leído ese autor, a más o menos cómo es el estilo de ese autor, ese tipo de cosas. Entonces no se la coma. A veces también, además, le puede dar el título, porque ves que los textos del IFES no siempre traen título, ¿listo? Entonces puede que usted tenga el título de la cita. Vamos a leer, vamos a contestar este. No sé si ahí alcanzan a leer. O si está un poco pequeño el texto. Creo que ahí alcanzan a ver, creo que sí. Cuéntame, Isabela. Profe, buenas tardes. La verdad, yo tengo una pregunta sobre las palabras. Digamos, yo me acuerdo que en simulacros que he hecho en el colegio, por ejemplo, hacen una palabra y nos pregunta qué tipo es, o también nos preguntan, no sé, qué género literario es el texto. O sea, género literario no, sino, es que no recuerdo bien cómo se llama, pero el tema de la hipérbole, la personificación y todo eso. O, por ejemplo, no solamente Figuras pasa con textos. literarias. Eso, o sea, no solamente como que se trata del texto, sino también como con cómics de Mafalda, preguntan de qué tipo es y eso. ¿Qué recomiendas estudiar para eso? Pues de figuras literarias ya no aparecen tanto. Quiero quitarles el miedo. Probablemente aparezca una de las 55. Puede ser, o dos de las, son 55, 60, en este momento no me acuerdo, creo que son 50 y algo. No, creo que son, no son 60 preguntas, creo que son 50 y algo. De las 50 y pico de preguntas que son de lectura, van a aparecer una, dos. Yo les puedo, bueno, no sé, no sé si yo pueda, yo tengo una diapositiva de figuras literarias, yo no las explico todas. A ver, en este momento, cosas que tienen que tener en cuenta por si las quieren anotar, que usted más o menos entienda cómo funcionan las metáforas, reconozca que eso es una metáfora. Por el símil, puede que encuentre símiles, pero en este momento no tengo ninguna pregunta que yo recuerde reciente en el que le pregunten por el símil. Pero puede usted entonces diferenciar un poco entre metáfora y símil. Sí, la hipérbole puede ser, hay una muy importante que le recomiendo que la revise porque hay un texto que es el texto de la extinción que preguntó por la pregunta retórica. Y es difícil y maluca porque son preguntas que en un texto argumentativo, es justamente eso, es un texto argumentativo, con una pregunta retórica y con un tono en el que el autor toma las cosas con ironía. Y por eso digo que hay preguntas, yo siento que eso es, para mí es de los más difíciles porque es un texto feo y con preguntas feas. No es imposible. Yo en el momento que lo vi dije, está feo, y lo reconocí, y me acuerdo que me puse a pelear con gente por las preguntas. Y yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiere, y justamente apareció. Entonces ese sería el segundo. Es muy feo y muy difícil reconocer la ironía, ¿sí? Entonces esa sería otra figura literaria, porque yo les decía, eso depende mucho en el texto argumentativo, pueden variar, así como en el texto narrativo, pueden variar mucho de estilo. Espérenme. Pueden variar mucho de estilo. Y hay autores que critican y se ponen a hablar muy irónicamente, justamente como a ponerse como en este tono, ¿no? Como de esos, y ponerse a criticar como algo en lo que no estén de acuerdo. Y toman como esta voz de tirar así como hate, por así decirlo, de tirar así odio y cizaña. Esa sería otra figura literaria que les recomiendo que traten de revisar, que vean ejemplos de cómo los autores pueden utilizar eso, porque es difícil, si de por sí, por ejemplo, hay gente que no reconoce el sarcasmo y la ironía, bueno, eso sería otra cosa, diferenciar entre sarcasmo e ironía, porque hay mucha gente que no diferencia, pero si hay mucha gente, por ejemplo, que no reconoce la ironía o el sarcasmo cuando alguien se lo dice en persona, pues imagínense cuando uno se lo está leyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también sería otra. La pregunta retórica, ¿qué más otra? No hay todas, porque es que hay muchas, por ejemplo, figuras literarias que a uno le enseñan y que son relacionados a los textos líricos. Y ahorita les voy a decir que pues textos líricos ya aquí ya no hay. ¿Listo? Entonces no va a haber mucho adorno respecto a eso. No me acuerdo qué fue lo otro que me preguntaste.
de figuras literarias y fue el otro. Creo que fue eso. Cuéntame, José. Profe, haciendo énfasis en lo que usted había dicho acerca de la cita de referencia, lo que sucede es que pues a mí en los simulacros me han salido unos textos, el texto discontinuo acerca de algunos datos globales de Twitter. Y entonces pues, una de las preguntas era que quién era el autor del texto. Lo que sucedía era que no aparecía explícitamente ahí en la infografía. Por lo que pues la cita de referencia o la fuente bibliográfica era la que lo determinaba. Ahí estaba ya nombrada la cita bibliográfica. Por lo cual pues es muy importante pues como usted nos está diciendo la cita de referencia. Sí, exacto. Muchas gracias, José. La verdad, en este momento no me acordaba de ese ejemplo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, entonces eso. Sí, ya me acordé de ese texto. Cuéntamelo. Esto con referente a lo de los sinónimos, antónimos, etcétera, que estaban preguntando los compañeros. Yo casi no leo libros. Escucho audiolibros y veo videos de YouTube que me aparecen al azar de cualquier tema. Yo la verdad, yo cualquier cosa. En el sentido ahí, a mí me aparece eso y de vez en cuando varios de esos tienen diferentes formas de expresarse. Algunos ¿cómo se llama? Con jergas de su país, otros que hablan de forma más redundante. Esas mismas palabras en los mismos videos como normalmente suelen mostrar directamente y visualmente qué es lo que están hablando, entonces uno lo puede asociar más rápido. O la otra, si no es muy fan de leer, es escuchar libros cortos no tan complicados, sino que algunas palabras que usted sepa que ese libro tiene como complicadas, ir escuchándolas e intentar asociarlas a algo que usted ya sabe que existe o algo que un concepto similar bajo el contexto que le Sí, hayan. es un poco como en el contexto, lo que yo les decía. Por ejemplo, yo soy de Santander, ¿no? Pero yo también presenté la prueba en la UDEA y en Medellín, yo no sé si en toda Antioquia, pero en Medellín, los paisas de Medellín, los medellinenses, ¿cómo se dice? Medellinenses, bueno, los de Medellín, dicen una palabra que es charro. Y yo decía, y a mí me decían, ay, sí, qué charro eso. Y yo me quedaba así, qué charro, ¿qué será qué charro? Yo no entendía. Y qué charro es como que gracioso eso, pues no es gracioso, pero como que eso es, sí, como que eso da risa, por así decirlo. Y como que eso es como muy irónico, sí, como es una situación divertida, es una situación por así irónica. Como acá en Norte Santander, decir toche, por así decirlo. Sí, bueno, yo no sé cómo utilizan toche. Aquí toche se utiliza como para decir qué idiota. Pues en Santander, ¿no? Uy, mucho toche, como mucho pendejo. Porque aquí en Sí, Santander se también utiliza se para utiliza eso toche. también, ¿no? O sea, pero uno dice como este toche o oiga toche, venga para acá, así. O sea, como cuando ustedes en Cartagena o en la costa dicen monda, algo así. Tiene varios significados dependiendo del contexto. Sí, pero no, en Medellín no es que utilizan como para llamar como, ay, venga, charro, no, es como para decir una situación que fue, tengo entendido, ¿no? Porque no me falta el paisa que me diga que yo he sido engañada y que no significa eso, pero yo tengo entendido que charro es como una situación que es divertida. Listo, chicos, ¿cuál pondrían entonces, ya te doy la palabra, Samuel, cuál pondrían entonces en esta pregunta? Yo respondo. Listo. Pero chicos, hay por el chat, para que participen varios, por el chat. Y para que Está desactivado. en el chat, por favor, para que no. Está desactivado el chat, profe. Yo no sabía, perdón. No fui yo. No esperen cómo activo el chat. Ahí ya pueden hablar. Con razón que estaban tan callados. Yo decía, están muy callados. Bueno, A, B y C, Dios mío, pongan ahí la D también. Tenemos ahí el abecedario. No mentiras, es broma, no pongan la D. A, B, ahí alguien puso la D. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jaja, tan chistoso. Bueno, veo mayoría de A, B, pero también hay C. Miren, vayamos a la cita.
El texto se llama Muertos de hambre, el país. Una de dos, o es una noticia o es un artículo de opinión. Entonces, la A no es. La A no es. En un libro de historia usted va a encontrar eso. ¿El tiempo es un libro de historia? No. No. En una sesión de opinión, bueno, puede ser. En una pieza publicitaria que promociona nuevas tarjetas de crédito, tampoco la sé. No. Ahora, en la sesión de noticias, entonces miren, aquí va la diferencia, y ya hicimos el ejercicio de la clase anterior, ¿se acuerdan que yo les abrí la página del espectador y les dije, miren, podemos tener el mismo tema, ¿sí? Y podemos tener una noticia acerca del tema, e incluso acerca de esa noticia, alguien puede escribir acerca de ese suceso un artículo de opinión. Ahora, ahí no nos ponen que si es de opinión o no, porque no nos ponen el link. Pero el texto puede empezar. Me hacen falta muchas cosas, pero no sé cuáles son. Desconecté como un módulo desprevenido de una nave, no sé qué. Ayer Bajo nos cuenta como una experiencia que le ocurrió. Y aquí hay unos datos, Oxfam no sé qué, publicó un informe, bla, bla, bla. Digamos que el párrafo que es más claro acerca de qué tipo de texto es, dice, he escuchado demasiadas veces esa frase de ceguera descomunal. Abre comillas, esta pandemia demuestra que el virus no discrimina, es decir, alguien que probablemente dijo eso. Esta pandemia demuestra que el virus no discrimina. Y este es un ejemplo de pregunta retórica. No discrimina, el nuevo mendigo no vuelve a aparecer. Yo sigo haciendo mis compras con tarjeta de crédito y sumí en la patética nostalgia por todo lo que era demasiado. Por ejemplo, hablar de patética nostalgia no sería un lenguaje que uno utilizaría en una noticia. ¿Sí? Porque era lo que yo les decía. Una noticia es un texto expositivo o informativo, como usted lo quiera llamar, que suele ser objetivo, que se apega a los hechos. Entonces, no va a ser una noticia. ¿Listo? No, El País es un periódico. Es importante. A ver, ejemplos de periódicos que en este momento me acuerdo. El País, El Espectador, BBC, El Tiempo. El Colombiano. No, el Malpensante es uno que también ha puesto. Lo que no ha puesto a La Silla Vacía, pero La Silla Vacía. Pero sé que otras cosas. Hay otro que puso que es internacional, no me acuerdo cuál fue el otro. The New York Times, creo que New York Times no ha puesto, ¿o sí? Entonces es importante que se asocien. Bueno, si usted quiere algo que yo recomiendo es que se lean un periódico. Puede que no tiene que ser el periódico El Tiempo, El Espectador. Usted se puede encontrar una noticia que le interese. No tienen que leerse cosas de política, pero yo le recomiendo que se lea periódico. Pues ya es que estamos a una semana, pues en este momento, pues no sé. Pero no es como para alguien que tenga como el interés, no se obligue a hacer eso, ¿listo? Pero por lo menos que usted al menos esté asociado con nombres de periódicos, es algo que recomiendo. Entonces, listo, chicos, la respuesta sería la B. ¿Listo? En la sesión de opinión de un periódico revista. Sigamos. Identificar el tema. Cuéntame, ¿quién me habló? Yo. Profe, ¿le podría dar, pues no sé si pueda decir el por qué, digámoslo así. Yo dije de principio que era la B, ni siquiera leí el texto porque me dio pereza, pero sí de una vez vi la referencia y vi guerrillero, pues. Entonces yo dije, pues yo digo mucho a esta, digámoslo así, a esta escritora de opiniones y todo esto, a Leila Guerriero. Entonces yo dije, es una opinión de un noticiero, de un periódico, revista. Pues sí, pues es lo que yo les decía. Puede que alguien esté asociado con la lectura y reconozca, yo casi no reconozco las de las opiniones, solamente me acuerdo en este momento de uno de Piedad Bonet, pero es justamente porque Piedad Bonet tiene un libro, o sea, ella es escritora, ahorita escribe poesía y escribe poesía y hizo una novela acerca de la muerte de su hijo, ¿no? El suicidio de su hijo. Entonces, por eso les digo que leer la cita de referencia para alguien que lee o que más o menos está asociado con editoriales, en general no importa, pero le puede dar información.
Así usted no esté asociado, al menos se va asociando a los nombres. El país, entonces usted dice, el país es una revista. Sí, es una revista, es un periódico. Cuéntame, Isabela. Pues digamos que más que una pregunta es como, pues si usted qué opina del consejo de que digamos que en esta semana o en la otra pues podemos ir leyendo, o sea, ¿cree que realmente funciona? O pues que solamente de estudiar simulacros de preguntas o digamos ponerme a leer un libro sí sirve o puede ayudarme un poco. Mm, sí, sí. O sea, yo siempre les digo que hay una cosa que tienen que cultivar y es la atención. Porque a mí me parece que más que el tiempo, por ejemplo, yo creo que cuando uno presenta la prueba de la nacional, del examen de la admisión a la Universidad Nacional o a la Universidad de Antioquia, uno más que la atención va a estar muy atento porque tiene 3 horas y más le vale que funcionen esas 3 horas. Usted verá si contesta, son como 60 preguntas y usted verá si le rinde o no el tiempo. Entonces, atento uno va a estar. Pero en el IFES son 8 horas, 4 horas y media, 4 horas y media. Uno va a tener el suficientemente tiempo. Yo creo que no se va a preguntar. O sea, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, no es la experiencia de todos. A mí esos 4 horas y media me sobraban. Yo miraba y revisaba esos cuadernos hasta 3 veces y yo trataba de aprovechar y de quedarme ahí las 4 horas y media. Ves que decía, bueno, me voy a las 4 horas y 15, a las 4 horas, pero le va a alcanzar el tiempo. Entonces es mucho tiempo y hay gente que no se sienta esas horas a estudiar o a hacer una actividad de concentración. ¿Puede servirle? Sí, de nuevo, si usted no quiere, no lo haga. Lo que yo le recomiendo en general es que encuentre algo en lo que se pueda concentrar y ojalá no me diga que sean 4 horas y media en TikTok. Sí, profe, es que yo tengo racha en TikTok de 4 horas cada día y hago retos ahí. No, pues, a ver, su atención no está muy segura en las redes sociales y usted es el producto vendible cuando usted consume redes sociales, ¿listo? Que vende es usted su atención. Y está comprobado, o sea, en estudios recientes, que nuestra atención es cada vez peor, ¿listo? Y 4 horas y media le pueden costar. Uno se cansa en la prueba. Yo me cansaba el cuello porque uno a veces hace los exámenes en colegio que son como más o menos regulares, a veces incluso en universidades como con sillas más o menos regulares, y uno se cansa de estar ahí mirando para abajo en una prueba. Eso cansa. Entonces, leer sirve, sí, porque le va a ayudar como a estar como justamente, mire como que tanto está su concentración, ojalá que encuentre la manera de concentrarse. Hacer deporte, colorear, ¿sí? Hacer mandalas, hacer sudoku, jugar al Duolingo, no sé, algo que sea solamente como algo como que eso y ya. No es como que, sí, yo estudié 4 horas, pero se para cada 5 minutos, se hace un café, le escribe a su novia, se pone a hablar, ¿no? Se pone a consentir su perro, saca a su perro. Sí, yo estudié 4 horas, pero ¿cuántos estudios realmente concentrado? ¿Listo? Entonces, algo que tienen que saber manejar en esta prueba específicamente es la concentración en un tiempo. Sí, no tiene que, ojalá que el simulacro le sirva para usted ver si usted es capaz de concentrarse 4 horas y media, ¿sí? Que no haya contestado lectura en la mañana y que luego en la noche contestó el resto y que luego el otro día contestó otro pedazo. Eso es algo que en general, ver cómo se está concentrado, lo haga. Llevar barras energéticas. Bueno, con respecto a conservar la energía, lo que dije, no se tomen nada raro. No, es que yo nunca me he tomado una Monster y usted por allá tiene síndrome del intestino irritable y luego está con churras porque quizá le cae mal la Monster. Si usted se ha tomado una Monster y le sirve y le funciona, hágalo. A mí me han dicho que, por ejemplo, la Coca-Cola. A mí la Coca-Cola me sabe rico y no me hace cosquillas. A mí me sirve las bebidas energéticas o el café, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo el día de la prueba no tomaba café porque yo con demasiado café me empiezo a poner como un poco temblorosa. Entonces, quizás cuando estoy en el gimnasio, bien,
eso, o quizás cuando me voy a parar y puedo como ir de un lado al otro, eso no me afecta tanto, pero cuando me tengo que quedar quieta, me afecta. Lo que yo hacía era comprarme un Gatorade y quizás una chocolatina, que por si se me baja el azúcar, porque soy hipoglicémica, entonces yo compraba un Gatorade y me compraba un chocolate y con eso sobrevivía y no me daba sed y pues me lo dejaban pasar. ¿Listo? Consíganse lo que a usted le funciona. A mí me funcionaba eso, pero no, de nuevo, no me ponga a comprar ese día una bandeja paisa ni nada. Cuéntame, Fede. Pues si no, usted no ha comprado una bandeja paisa. Si usted le pasa bien la bandeja paisa y usted se va a sentir contento y va a llegar más motivado a la segunda edición, compre la bandeja paisa. Dime, Fede. Creo que no, Fede, no sé, tienes la mano alzada. Bueno, voy a seguir, chicos. Identificar, hoy tengo 20 minutos, identificar el tema. Entonces, esto es algo que ya les había dicho. Uno tiene que preguntarse de qué me está hablando el autor, de qué me está hablando el texto. Cosas que me sirven para identificar el tema. La palabra, o hay palabras que se van a repetir una y otra vez. Pobreza, pues, necesidades básicas, desigualdad, exclusión, pobreza, pobreza. No sé si han visto el texto de la carne. Carne, y aparece carne a cada párrafo. Carne, la carne para aquí, la carne para allá, el consumo de carne. Por ejemplo, un texto de unicornios, de fantasía, de My Little Pony, yo no sé, de My Little Pony, perdón, es que My Little Pony, de My Little Pony, uno más o menos con la repetición de cosas que le vayan haciendo en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, uno se va dando la idea de qué trata el tema, ¿listo? Creo que aquí puse una pregunta, no sé. Por ejemplo, aquí el uso de los celulares, entonces uno mira las palabras que se repiten. No lo puse. Ay. Entonces uno mira teléfonos celulares, el uso, ¿no? El uso de los teléfonos celulares, dispositivos que son los teléfonos celulares, pasar demasiado tiempo con respecto al uso, pantalla, ¿sí? Teléfonos celulares, vuelvo a repetir, si se usan, la pantalla, ¿sí? Y miren que son cosas que se repiten una y otra vez. Entonces, esa es la manera de uno identificar el tema del texto. Son palabras que se repiten constantemente. Este es un texto del IFE, entonces miren, creencias, contemos cuántas veces aparece grados de creencia. Creencias, grados, convicción, gradación desde las creencias, grado, creencia, gradación. El texto no va a tratar de unicornios, en este caso, no nos van a hablar de My Little Pony, no nos van a hablar de Spider-Man, nos van a hablar de las creencias, ¿cierto? Cuéntame, Fede. Fede, tienes las dos manos alzadas, pero no sé si estás hablando, no te escucho. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. Profe, es que yo quería pedirle una recomendación. Bueno, Sí, cuéntame. el tema. Profe, es que yo normalmente me gasto más del tiempo requerido para cada pregunta. ¿Qué me recomienda para mejorar eso? En el tiempo, pero ¿tú crees que es como alguna materia o es en todas? No, creo que más que todo en general. Pues no sé, o sea, yo he tomado tiempo, como por ejemplo, yo cuando resuelvo cuadernillos con ustedes, me tomo el tiempo, ¿no? Me tomo 5 minutos a analizar, no sé qué. Entonces yo no sé, a una semana, no sé si sea como ya el tiempo. Pero yo a veces, por ejemplo, iba a estudiar, no sé, simplemente cosas de ciencia y no sé qué, como por ejemplo, no sé, factorización. ¿Sí? Y uno estudia teoría de factorización, pero uno también busca cómo preguntan factorización en el IFES y uno se queda el tiempo como para uno entender más o menos cómo funciona el tema, si es que yo no entiendo el tema. Entonces, hay momentos, por ejemplo, en lectura, ¿no? Yo me quiero detener, pues yo que, por ejemplo, soy profe, me tengo que detener con cada texto antes de las clases y analizar bien y ver si busco el autor y tomarme el tiempo. En general es un ejercicio que ustedes también pueden hacer, en especial si no les va bien en algunas materias. No recomiendo, y esto lo digo porque yo cometí ese error, es que a uno puede buscar temarios de los temas que aparecen en el IFES. Y uno ve temarios larguísimos y no es una buena estrategia. Yo recomiendo más bien que usted
pues me estoy saliendo un poco de la respuesta de tu pregunta, pero ya vuelvo a eso. Yo recomiendo que usted busque las últimas pruebas, si usted las tiene, los simulacros, que usted diga, estos son simulacros de preguntas recientes o de más o menos cosas que sean recientes, y uno busque qué temas están preguntando, porque, por ejemplo, la gente está muy acostumbrada a que figuras literarias. Antes preguntaban mucho de figuras literarias, muchísimo, e incluso todavía no habían poemas y poesía en general, textos líricos, ya no. Es decir, ahora ponernos a estudiar las figuras literarias de la poesía sería un poco innecesario porque no es lo que está haciendo últimamente el IFES. ¿Listo? Claro, puede aparecer poemas. Si usted empieza a tener ansiedad de que tengo que estudiar texto lírico porque sí, porque imagínense que me aparezca, imagínense que sea el salario y el otro calendario. Bueno, puede ser, eso es verdad. Pero no le recomiendo que vaya al temario y se dedique demasiado tiempo en la teoría, y obviamente ya que falta una semana, tampoco haga eso, sino que más bien vaya a los textos, se tome un tiempo con los textos y mire qué le falta en teoría, usted contestando los textos. Si usted siente que se está demorando porque tiene vacíos teóricos, bueno, entonces mire a ver si se toma unas horitas para esos temas en específico. Lo otro, a una semana, de nuevo, no les recomiendo que estudie teoría. Quizás que repase algo que usted sienta que todavía lo puede pulir, uno o dos temas que uno diga, bueno, aparece mucho ese tema. Yo lo he visto en muchas preguntas. Vale la pena pegarle una repasada. Bueno, está bien, pero no piense que en una semana se va a estudiar todos los temas. También puede priorizar ciertas materias, eso depende, ¿no? Por ejemplo, en mi puntaje y en mi carrera, yo voy a ser sincera, yo no estudié casi sociales. El puntaje que yo saqué en sociales fue porque lo sabía y ya. Lo que yo saqué de lectura, lo que yo sabía de historia, pero yo el último calendario que yo hice, yo no estudié nada de sociales adicional. Te los prometo que nada. ¿Por qué no me interesaba? Pues porque para mi puntaje de corte en medicina no le dan tanto puntaje a sociales. Es decir, si yo sacaba un 100 en sociales, pues sí, me subía, claro, chévere, pero no pues demasiado. Lo mismo que en inglés. Yo más o menos me defiendo en el inglés, pero no soy tan buena en gramática y yo no me puse a estudiar inglés porque no, inglés tampoco me subía. Sí me puse muy juicioso a estudiar matemáticas y ciencias. A mí en lectura me iba bien, yo entendía lectura, siempre sigo con la lectura. Donde más me costaba era ciencias. Y creo que los 200 que saqué fue en matemáticas, que siento que es muy lograble, por lo menos para mí. Siento que o sea, yo después de superar el examen de la Nacional y el examen de la UDEA, les prometo que el examen del IFES es muy sencillo, por lo menos en matemáticas, por lo menos el que yo presenté. Entonces, también es como de priorizar, ¿sí? Yo sabía que tenía que priorizar ciencias, específicamente física, porque yo tenía muchos vacíos teóricos. No diría que era mala, pero tenía vacíos teóricos en física. Y si no estoy mal, las preguntas que me quedaron como 2 preguntas mal en ciencias fueron de física. Entonces, también es como cosa de priorizar uno que necesitan teoría. Ahora, con respecto al tiempo, es uno, piense que si usted puede decir, no, me voy a poner las 4 horas y media. Yo por lo menos en los simulacros, no sé, es que también les puedo recomendar que hagan el simulacro en un lugar que no sea su casa si es posible, porque a mí me costaba mucho hacer simulacros en la casa, como en la comodidad, en que uno se puede parar, en que uno tiene la familia, en que uno tiene el ruido y cosas así. Pero si usted se va a hacer un simulacro en una biblioteca o en otro lugar, incluso, no sé, a un centro comercial, qué sé yo, donde usted sabe que se tiene que sentar y ya, porque así va a ser el día del IFE, usted tiene que sentar, si algo lo van a dejar salir al baño. Y no pueden ser más de 2 veces, una vez en las 4 horas y media, si usted queda a las 4 horas y media, se va a poder parar a ir al baño. Yo incluso me paraba al baño para estirarme, a veces no tenía ganas de orinar, pero igual yo aprovechaba y me salía para estirarme y yo hacía así estiramientos allá en el baño. Yo creo que si alguien me veía los pies sería muy raro, pero sí, lo hacía.
Ese sería otro método. Si usted siente que le cuesta los simulacros, concentrarse a hacer los simulacros en la casa, póngase las 4 horas y media. Si es necesario, les dice a alguien que le recoja esa vaina, que a las 4 horas y media, así como si fuera como si fuera el día del IFES, recójame esa vaina a las 4 horas y media. Y lo que fue. Si yo tengo que rellenar preguntas, bueno, esa es la otra. No dejen en la hoja de respuestas, no vaya a dejar nada en blanco. Es que no sé, no estoy seguro, no importa. Sé porque no me la sé, B de Diosito, A de amor, lo que usted quiera, B de buena. Ahí usted escoge de la que usted desee, de la que más le gusta. Yo le recomiendo que se quede con una, mira a ver qué letra a veces. Espero que pueda contestar todas, y si contesta una a la loca, que esa la tiene. Amén. Pero pueden ser cosas que recomiendo, porque yo me acuerdo que a mí me costaba mucho hacer los simulacros, como en el sentido de sentarme, ¿sí? A veces más que el tiempo, en el sentido de yo cumplirme con las 4 horas y media. Y por eso les digo como que sentarse las 4 horas y media es importante. Igual el día de la prueba yo fluía, entonces puede ser que tú en la casa no fluyas, pero el día de la prueba fluyas. Por ejemplo, piensa cómo eres tú en los exámenes. Si eso te pasa con otros exámenes, otros quizzes, no sé. Listo, chicos, voy a avanzar. Nos quedan 10 minutos y me quedan muchas diapositivas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí, lo de la carne, ¿no? Aquí se repite una y otra vez lo de la carne. El título. Entonces, bueno, esta es una pregunta que nos queda. Bueno, esto de las tías ya lo hablamos, entonces nos vamos a omitir. Pero esto del título, es importante que cuando me piden un título, por ejemplo, esa pregunta del Greco específicamente tiene un título. ¿Cuál de las siguientes opciones de título sería la más adecuada para el texto? Por ejemplo, cosas que sean muy generales. El texto específicamente me habla de este pintor que se llama El Greco en la Inquisición española, y me habla de la pintura que hace el Greco a un cardenal. Son cosas muy específicas, como por ejemplo para hablar del arte de la Inquisición española. Y hay gente que me pone o sea, yo he hecho estas preguntas en prácticas y cosas así, y yo les pregunto, ¿qué otros pintores me hablaron? Por ejemplo, me hablaron de escultura en la Inquisición española, me hablaron de grabado, ¿sí? No solamente me hablaron de un solo pintor. Un solo pintor no es el arte de la Inquisición española. Entonces, si el tema me habla de algo específico, uno busca algo que sea muy específico respecto a ese tema. En este caso, respecto a ese tema específico. Si ya el texto me pone generalmente, o sea, me habla en general del arte de la Inquisición española, bueno, sí, ahí podría valer. Pero haciéndoles el ejemplo, no sé si hayan leído este texto del Greco, este texto es específicamente del cardenal, del Greco y de la época de la Inquisición española. En el caso de narrativos, casi no aparecen, pero bueno, pueden ser personajes que sean del texto, el acontecimiento, el objeto determinante. En el caso del expositivo, exactamente el tema, el hecho. Y muchas veces en el argumentativo, un buen título va a estar relacionado con la tesis. ¿Listo? Siguiente, con respecto a la introducción y la conclusión. Entonces, con respecto a la introducción siempre va a estar al principio. De nuevo, puede que un autor pueda ponerse vanguardista a hacer una estructura, un texto diferente, pero para el IFES la introducción siempre va a estar al principio. Entonces usted le pide, por ejemplo, una frase que está al principio del texto o algo que está en el primer párrafo, en los primeros renglones, usted no va a poner que eso es una conclusión, ¿no? Usted probablemente piensa que eso es una introducción. Y lo mismo con la conclusión. Si están en los últimos renglones, en el último párrafo, usted no va a poner que eso es una introducción. Pero la introducción siempre va a estar al principio del párrafo y la conclusión siempre va a estar al final. ¿Listo? La tesis, como les decía, puede depender, porque hay gente que dice, no, la tesis está al principio, la tesis está al final. Puede que esté la tesis, como puede que no, que era lo que les decía, y puede que esté al principio, como puede que esté al final. La tesis no tiene un lugar específico. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Quieres darte la buena vida? Es un fragmento del principio. ¿Qué función cumple este fragmento al anterior del texto? Entonces, bueno, luego uno pone que introduce el tema que se trata el texto. ¿Listo? Hablamos de las TIR, la clase anterior, entonces no vamos a hablar de eso ahorita. Pero con respecto al propósito y a la intención,
el propósito y la intención del texto está muy relacionado con el texto, con el tipo de texto. Entonces, en el caso de los textos continuos, si uno ya identificó que es un texto narrativo, pues narrar, relatar, contar. Aunque bueno, esto del narrativo vimos que tenía un asterisco, ¿no? Expositivo, exponer, explicar, indicar, informar, instruir. Que por ejemplo, hay gente que le pone a uno, ay, el texto instructivo, que el texto, la noticia, ¿no? Yo todo lo meto en el texto expositivo. Tienen básicamente las características que uno necesita saber del texto expositivo, lo tiene en una noticia, lo tiene un texto instructivo y todo el reguero de textos que se inventen ahí. El texto argumentativo, criticar, debatir, defender. Si uno identificó que hay una opinión, pues entonces más o menos uno sabe que tiene que criticar, debatir, defender acerca de opinar acerca de un tema en específico. ¿Listo? Recordemos entonces lo que les decía, con el texto narrativo, la intención no es solamente narrar, depende, ¿sí?, de la intención que tenga el autor con respecto a esa narración. Un ejemplo de esto, este es un texto que a mí, yo lo leo y yo, de verdad, la primera vez que lo leí, yo pensé que esto era un texto argumentativo. Tiene toda la pinta de un texto argumentativo. Y no. Luego cuando uno busca, El ruido de las cosas del caer es una novela de un autor español, Juan, no me acuerdo, Juan Vázquez. Es un texto más o menos conocido, o sea, yo lo había escuchado de nombre, pero cuando yo leí el texto, yo dije, eso es un texto argumentativo, o sea, hay una opinión con respecto a la edad adulta. Yo dije, texto argumentativo por todo lado. Y el texto tiene una pregunta, que dice, el texto anterior probablemente hace parte de una obra de carácter académico. Bueno, uno sabe que no es un artículo científico, probablemente en el ICFES de por sí nunca le pongan a uno un artículo científico, publicitario tampoco es. Periodístico como una entrevista, bueno, uno descarta la entrevista porque en la entrevista uno le pone, dice, y la persona, dijo tal cosa respecto al tema, entonces como que uno ve comillas, uno ve citas, no hay eso. Y yo digo, bueno, argumentativo, y hay como una opción y dice que artístico, como una novela, y yo me pongo a pensar, y yo digo, una novela, pero eso no tiene pinta de ser un texto narrativo. Uno lo ve y por ningún lado. Y sí, es una novela. Entonces fue cuando yo caí en cuenta de que los textos narrativos no solamente narran, no solamente hay diálogos entre personajes, hay textos que son narrativos, que son novelas y que son muy reflexivos, que en fragmentos uno puede pensar, eso es un texto argumentativo, ¿no? Entonces eso es algo para que tengamos en cuenta. Ahora, chicos, no me va a alcanzar a terminar de hablar porque me tengo que ir, pero les voy a hablar acerca de una duda que me preguntaron. Y es dónde quedan los otros textos de los que no hablé. Pues ya dije que el texto instructivo es un texto expositivo, no voy a hablar del texto instructivo. Primero, del texto filosófico. Todos tenemos un monstruo en el armario, o bueno, yo también lo tuve. Pero bueno, no mentiras, yo no lo tuve porque a mí me gusta la filosofía. Y a mí me gusta leer filosofía. Ya no leo, pero en su momento, cuando estaba en el colegio, me gustaba. Y siempre es el miedo. Encontrarme un texto de un filósofo. Ay, no, qué cosa tan terrible, qué cosa tan maluca, qué cosa tan desagradable, ¿no? Pero la noticia es que como tal no hay textos filosóficos. Usted me puede decir, sí, pero ahí pusieron un texto de Kant, pusieron un texto de Descartes, pusieron un texto de Platón. Y yo le voy a decir, sí, pero usted no tiene que preocuparse porque sea eso. Claro, lo que yo le decía, el autor le puede dar ideas, ¿sí? Pero usted no le van a preguntar. Por ejemplo, hay cosas con Descartes que yo sé de Descartes y que me ayudan a entender un poco el texto. Eso le puede ayudar. Pero si usted sabe cómo abordar un texto argumentativo, usted no tiene que preocuparse por el texto filosófico que usted le llama. ¿Por qué? Porque el texto filosófico es un texto argumentativo. Hay una opinión de un autor, una tesis y unos argumentos. Tiene la misma estructura. ¿Qué pasa? Que pues que es de un filósofo o que alguien me habla de un tema filosófico. Entonces,
no se preocupen demasiado por los textos filosóficos que ustedes llaman. Si usted tiene algún problema, quizás lo tenga con el texto argumentativo. ¿Listo? De nuevo, le puede ayudar a saber de filosofía un poco. A veces sí, ya no salen tanto textos de filósofos clásicos. Salió últimamente, creo que salió uno de Aristóteles, si no estoy mal, de la amistad. Es un texto muy sencillo, la verdad me parece muy amigable de leer. Pero lo que vimos en texto argumentativo, si usted sabe identificar tesis, le sabe hallar los argumentos, usted se va a poder desenvolver genial en la filosofía que aparece en el IFES. Porque como tal no le van a preguntar filosofía, así que usted diga, tengo que conocer de filosofía. No. Y ahora están apareciendo como textos filosóficos muy recientes, quizás de filósofos más recientes, por así decirlo, de gente en la filosofía mucho más moderna, y están saliendo incluso filosofía en historietas. Entonces, preocuparme, pues no sé. Listo, lo otro con poesía. Poesía ya no aparece en el IFES, no ha aparecido en los últimos años, no es algo por lo que se tenga que preocupar. Muy chévere, pueden saber cosas de poesía, hay gente que le gusta mucho la poesía. Es un texto justamente es un texto muy subjetivo que quizás el IFES se dio cuenta que últimamente es muy difícil preguntar por él. Entonces ya no aparece. ¿Listo? Y por último, una cosa que sí creo que se pueden preocupar, que a mí me parece el verdadero monstruo, es la crónica periodística. Entonces, chicos, yo me tengo que ir ya porque tengo una cita. Espérenme, denme un momento. Vayan leyendo esto, ¿listo? Listo, entonces, vamos a terminar con esto. Ya les activo el chat otra vez. Es que a veces ustedes como que se me enlocan. La crónica periodística. Esto es un tipo de texto por el que ha preguntado el IFES, creo que unas 4 veces, la verdad. Y es un texto del que no se habla y que yo sí le doy justamente pues porque el IFES ha preguntado y ha dicho y lo ha puesto en opciones de respuesta. Es una crónica periodística, es la razón por la que yo hablo del texto. Es un texto feo, bueno, feo en el sentido de identificar, ¿listo? No hay asistencia. Es que yo no estoy en el grupo. Yo voy a ver si puedo cuadrarles una clase para mañana y terminamos, así sea de 1 hora, luego hablo allá, entonces por si quieren terminar el tema y quieren como hablar un poco más acerca de cosas y opciones y de preguntas que ustedes tengan, pero entonces hablemos de esto y terminamos por hoy, ¿listo? O no sé si ahorita más tarde, ahí puedo cuadrar algo, ¿listo? Porque yo ahorita tengo que llegar a una cita como a las 6:30 y me tengo que ir. Entonces terminemos esta idea. La crónica periodística es un tipo de texto que tiene los 3 tipos de texto, las 3 tías. En el sentido en que es una crónica que, como dice, uno sabe, la crónica es un texto, en general la crónica lo podemos meter en el texto narrativo, porque hay una narración y uno sabe que es en un tiempo, uno vio la crónica, ¿sí? La mayoría probablemente sabe más o menos cómo funciona la crónica. Y es como una narración, ¿no? En un tiempo. Eso tiene de narrativo. Y el problema, pues, es que es periodístico, entonces informa, suele ser una narración que nos va informando acerca de cosas, por ejemplo, de una guerra, ¿no? O de, por ejemplo, el ambiente electoral, ¿sí? Cómo sucedieron las elecciones electorales, cómo sucedieron las campañas, cómo se dio la elección, qué hay después de la elección. Alguien puede hacer una crónica de eso. Y hay como una información, es decir, hay un texto expositivo, hay un texto informativo ahí. Pero además hay un periodista que puede poner su punto de vista y que puede opinar acerca de lo que está viendo, porque no es tan objetivo como una noticia. Eso quiere decir que tiene el monstruo de 3 cabezas, por así decirlo. Y por esa razón, a mí me parece que es el verdadero monstruo, porque uno
como que los ve y uno dice, ¿eso será un texto narrativo? No, pero tiene dispositivo y tiene argumentativos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Cuando usted vea que eso no tiene forma de nada, tiene forma de todo, tiene forma de sancocho de pollo, de carne, con yuca y papa, pues probablemente sea una crónica periodística. ¿Listo? Sí, uno le hablan mucho de las crónicas cuando uno ve en el colegio la colonización y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, chicos, eso sería, voy a investigar un poco porque el texto ha preguntado, el IFES ha preguntado un poco acerca del género. ¿Listo? Chicos, ya me tengo que ir. Voy a ver, creo que hoy, no sé si tienes más clases, creo que tienen una clase a las 6. Voy a hablar en el grupo a ver si podemos cuadrar algo más tarde, así sea que me den una hora. Yo creo que en una hora podríamos terminar. Y entonces, guarden sus preguntas, seguimos hablando, o mañana en la mañana no puedo. Podría en la tarde o en la noche. No, mentiras, en la tarde no puedo. Podría en la noche, podría hoy en la noche o mañana en la noche. Sí, podría ser como tipo 5:30. Voy a cuadrar, voy a ver, pero ya me tengo que ir, ¿listo? Y pues nos quedan varias cosas interesantes que hablar. Entonces podríamos incluso hablar de textos discontinuos. Entonces, chicos, nos vemos. Entonces, yo voy a tratar que se dé el espacio, ¿listo? Espérenme. Tienen una clase ahorita mira, ahí lo mandaron a las 6, ¿listo? De 6 a 7. Entonces, yo creo que voy a ver, no sé, que les vaya muy bien. Tienen seguimiento a las 6, listo. No sé quién me está hablando aquí, pero no sé, ya que está aquí un admin, no sé si podría hacer una clase más tarde para terminar. Help me. Me tengo que ir ya. Profe, y eso de las clases a las 6, ¿a dónde lo enviaron al grupo general? Sí, ahí por ahí también está el link. Ahí les acabaron de mandar el link al chat. Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación. Chao, los de la grabación.